y 07. Bueno, la luna todavía está llena, así que aprovechemos. Eh, Está en Libra, casi entrando a Escorpio, aprovechemos que está en Libra todavía. Eh, Muy buenas tardes, acá desde Argentina, Buenos Aires. Una tarde lluviosa, pero no esa tarde gris como dice el tango. Qué ganas de llorar. No. Vamos a ver entonces hoy un tema que espero que sea, por los que me doy cuenta, es interesante para ustedes, para mí también, que tiene que ver con la depresión. Una palabra, un concepto que se ha desarrollado ya en los últimos años bastante. Vamos a hablar, esta charla yo no la considero como una clase de magistral, sino como una charla informativa, y que trataré de brindarle los conceptos más importantes, lo más claramente posible. Vamos a ver un poco lo que es el origen de cómo se llegó a, a entender que el ser humano puede tener o puede padecer una depresión. Diríamos, acá dice, eso es de Vinicio de Moraes, que dice, la tristeza no tiene fin, la felicidad sí. A tristeza no tiene fin, a felicidad sí. Es un tema muy interesante y algo de cierto hay en eso, pero vamos a ver que lo mismo no es tristeza que depresión, a pesar de que la tristeza puede estar dentro de la depresión. Y acá vamos a empezar a ver algunas cositas como algunas de las emociones básicas que todos conocemos, como la tristeza, el miedo, quién no ha tenido miedo, quién no se ha enojado alguna vez, la alegría, que también es una emoción positiva. La sorpresa podría ser también dicha como susto, algo inesperado que nos ocurre y que genera una serie de reacciones fisiológicas, emocionales, que ya las vamos a ver también. Y también acá tenemos una palabrita que es la envidia. Y yo quisiera eh, decir dos o tres cositas, porque uno conoce lo que es la tristeza, lo que es el miedo, la ira. La alegría, por supuesto. Dentro de un rato voy a tener más alegría todavía de la que tengo ahora. Va a venir mi nieta, así que imagínense, hace un año que no la veo. Pero la envidia es raro porque no he tenido casi ningún paciente que cuando yo le pregunto cuál es, amigo o amiga, su motivo de consulta, es raro que me digan, ¿sabe por qué vengo? Porque soy un envidioso. No, no se confiesa eso muchas veces. Pero yo digo algo porque creo que todo eso va a tener que ver con lo que yo después voy a comentar. La envidia surge de una interpretación errónea de la realidad. ¿Por qué? Partimos de una premisa equivocadísima. La envidia, uno cree que alguien es dueño de la felicidad o que la felicidad existe plena. Y es una mentira, eso no existe. Además, pensemos que como palabra, felicidad es, nos lo enseñaron en el colegio. ¿Qué es como palabra, gramaticalmente hablando? Felicidad. Es un sustantivo abstracto, no es real. La abstracción es algo que se piensa, pero que en la realidad no existe como tal. Lo mismo la libertad, fraternidad o todas las dades que ustedes quieran. Eso no es así, son sustantivos abstractos que surgen por una especie de tendencia estadística que el cerebro tiene para englobar algo. Pero si yo creo que alguien tiene, digamos, todo lo que yo no tengo, entonces yo lo pongo al otro como alguien que es mejor que yo y yo me siento mal. Eh, eh, Digo, entonces aquel tiene el auto, tiene el country, se va de viaje, tiene hijos, nietos, qué sé yo, y yo me veo ahí comparándome, porque la envidia surge siempre de la comparación.
Y siempre va a haber alguien que uno cree que existe mejor que otro. Y eso es mentira. Nadie es mejor ni nadie es peor. Es como vemos la cosa, cómo la percibimos. Un poeta una vez dijo, no hay paisaje, hay pasajero. Quiere decir que la realidad siempre la estamos interpretando de acuerdo a nuestros parámetros, a la forma en que vemos las cosas. Y eso tiene mucho que ver también con esto. Porque si yo envidio a otro, creo que el otro es mejor que yo. Y yo me pongo en un lugar de inferioridad. Y yo digo, entonces no tengo lo que tiene el otro, no puedo, y me pongo mal. Y entonces me deprimo. Y la envidia es una causa de depresión, cosa que uno está equivocado. Piensen eso siempre. Eh, Creemos que alguien es mejor que el otro, que la felicidad existe de una manera real. No, es la realidad que uno ve. Entonces, si yo me comparo, obviamente sí salgo perdiendo. Si uno tiene el iPhone y yo miro que no tengo celular o tengo un celular de 4 años, digo, era, che, podía tener un iPhone. Este manda iPhone y encima lo dice. El mensaje ha sido enviado por un iPhone. Buah, o tienen roles, o tienen... No, eso de tener genera muchas veces depresión. El ser es diferente. Ser no es lo mismo que tener. ¿Eh? Ser es lo que uno es. Es un verbo que sí se puede conjugar. Es lo que yo fui, mi historia, es lo que yo soy ahora y lo que supongo que podré ser en el futuro. Y uno es ser siempre. El ser que fui, el ser que soy, el ser que seré. Pero hay que, sobre todo, esto lo digo desde la experiencia y de lo que uno pueda aprender, que el tiempo presente es el único que existe. Lo demás, como decía también un poeta, el presente tiene dos ladrones. El ladrón que es el pasado, que uno mira para atrás, y el futuro, que generalmente está teñido de ansiedad. ¿Eh? La ansiedad expectante, que tiene sí que ver con la depresión. Bueno, eso como para mencionarlo así en líneas generales. Y para meditarlo también. Vamos a ver ahora algo más sobre etimología. Uy, ahí falta una O, pero soy yo que me equivoqué y le falta la O. Bueno, ¿qué es depresión? Si lo pensamos como algo desde la geografía, por ejemplo, un accidente geográfico, la depresión es algo que está hundido, es algo que está por debajo del nivel de la superficie. Y bueno, si yo soy un distraído y camino y y no me doy cuenta que hay un pozo, blom, me caigo. Y la depresión tiene que ver con eso de caerse. ¿Por qué me caigo? Porque hay una fuerza de gravedad. Si no, yo no conozco a nadie que levite. Hubo un santo que dice que era levitado, San Cupertino, y que volaba. Puede ser, pero ¿eh? Puede ser que un yoga lo hace eso, pero difícil. Lo más probable es que nos vayamos para abajo. Y en la vida todo se va para abajo, porque la fuerza de gravedad está. Por eso hay arruga, por eso cuesta levantarse y muchas otras cosas. Bueno, pero hay una etapa de la vida en la que la pasamos todos, que tiene que ver con la no gravedad. ¿Y cuál es? Y la palabra lo dice. Cuando estamos en la panza de la mamá, ese estado se llama ingravidez. No hay gravedad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer fuerza, a pasar por el canal uterino puede ser por una cesárea, salimos al mundo desde la panza, ahí empezamos a experimentar la fuerza de gravedad. Y ahí podés que quede la huella, entre otras cosas, de lo que se llamó en su momento y que creo que existe, el trauma de nacimiento. Venimos al mundo así, desde el psicoanálisis, como para decir, bueno, este mundo, qué difícil que es.
y entre otras cosas salgo de un lugar que estaba cómodo, contento, no había gravedad, no tenía ni qué comer, ni respirar, ni nada, y de repente ahí tengo que comer, tengo hambre, este, y lo peor de todo es que me puedo caer, si es que no me sostienen. Bueno, y eso está relacionado con el tema, porque desde el psicoanálisis, no solo desde Freud, sino también desde otros autores, se considera que eso, Pillon Rivière fue uno de los que dijo eso, un psicoanalista argentino muy capo, que dijo que hay una protodepresión, que toda la tenemos, que es la madre de todas las depresiones que podríamos llegar a tener. Entonces, esto de hundir, de hundimiento, de abatimiento está relacionado. ¿Eh? Pero si uno se cae, se levanta. Yo me caí hace unos cuantos, 2, 3 años. Sí, me caí de nuevo porque se me fracturó la cadera y bueno, ahora estoy ahí. Pude haber tenido depresión, puede ser, pero yo hago todo lo posible para seguir adelante. Tengo hijos, tengo yo mismo, tengo a ustedes y eso me da fuerza para poder seguir. Entonces, pero recordemos que eso de la depresión puede estar ahí, como protodepresión, como una emoción primaria, primordial, podríamos saber. Hay otras también previas, como el estado de ingravidez, el estado que también el psicoanálisis llama el sentimiento oceánico, donde ahí flotamos, no hay gravedad en ese sentido. Es cuando nosotros estamos unidos por la emoción, por el estar juntos y hacer lo mismo, por la solidaridad, por ejemplo, el ayudar al otro, el querer al otro, el amor que es desear el bien al otro y el bien a sí mismo. Todo eso sirve para que podamos seguir viviendo a pesar de todo lo que podría generar una depresión. Muy bien, esto como primera medida. Es bueno saber de qué hablamos. La etimología siempre es importante, ¿eh? Saber cuáles son el origen o el significado de las palabras. Muy bien. Eh, y hay otra cosa que vamos a hablar un poco de que lo que sigue es que tiene que ver, si podés seguir con la... Ahí está. Vamos a hacer un poquito de historia también. ¿Qué dice la medicina china? Que eran, la verdad que realmente unos sabios. 3000 años antes de Cristo ya existía el concepto, no de depresión exactamente, como se la definió en Occidente muchísimo después, pero ustedes saben que en la medicina china hay 5 elementos que no son elementos. Uno lo dice elemento, no es elemento, pero el elemento da la idea que es algo estático, que se quedó ahí quietito. En realidad, las 5 transformaciones, porque los chinos siempre piensan que todo se transforma, nada queda igual, y la impermanencia de las cosas. Muy bien. Entonces, ellos hablan de 5 transformaciones que son la secuencia de la vida. La vida empieza en el agua, sigue, supongamos que plantamos una semillita debajo de la tierra, la regamos, agua, esa semillita empieza a dar un tallo, aparece sobre la superficie, eso ya es la madera, esa madera se transforma en árbol, el árbol da fruto, da hojas, los frutos, eso es el fuego, porque es el esplendor, el mediodía, es el verano, es cuando el árbol está en su máxima expresión. Luego aparece el fruto, la segunda parte del verano, y esa es la tierra. El fruto cae a la tierra y es el momento de comer ese fruto, qué rico que es. Y después, cuando se cae, llega al momento de la putrefacción. Entonces ahí se transforma en mineral. Y el mineral nutre a la tierra para que luego el agua se tome esos minerales y así surge todo el ciclo de la vida. Bueno, cada una de estas transformaciones tiene algún sentido, alguna emoción.
eh, y algún órgano o meridiano. El, el que podríamos llamar el primero de todos esos, que es el agua, donde surge la vida, es el miedo y están los riñones. En la segunda parte, que es la primavera, que es el brote, que es la ira, estoy enojado, grito, el hígado, la vesícula. Luego está, eh, lo podríamos llamar la alegría, si se quiere, aunque los chinos consideran que la alegría no es una emoción positiva. No sé si ustedes vieron algún chino reírse a carcajada, yo no lo vi nunca. Se sonríen, ni hao o hao, pero nada más. Porque yo creo que la alegría es como una especie de euforia que podríamos llamar un estado maníaco, hablando de estado depresivo. Es una moderada estado de satisfacción y placer. Bueno, ahí está el corazón. Posteriormente, la tierra es el vaso páncreas donde, y el estómago, donde lo que se come se procesa. Eso es la duda, es la incertidumbre, la estafa, si se quiere. Después podríamos hablar de la diabetes, que es una enfermedad del páncreas, podríamos decir, que en el diabético siempre hubo una estafa en la familia o que se sintió estafado y perdió propiedad, propiedad física o propiedad emocional. Y finalmente, cuando el ciclo en esta sucesión, secuencia terminaría, hay que largar, hay que soltar. Entonces, ¿por dónde? Por la materia fecal. ¿Y qué órgano? El intestino grueso. Intestino grueso y pulmones están relacionados. Y eso genera desprenderse de algo que existe, eso en la realidad. Yo he visto a mis cuatro hijos, cada vez que les sacaba los pañalcitos, se ponían como tristecitos porque veían que la caquita se le iba por el inodoro y eso se iba y se perdía para siempre. Era como parte de sí mismo que se pierde. Y es un poco también el tema de cómo surge la tristeza y cómo surge la depresión. Porque perdemos algo, algo que era nuestro y se fue y quizá no vuelva más. Por eso la añoranza de algo que tuvimos ¿eh? Y después se perdió. Bueno, ahí podríamos ubicar la tristeza, pero ellos también la llamaban, bueno, tristeza justamente, relacionada con los pulmones, porque esa relación de psicosomática que ellos tenían, que todavía sigue vigente, es absolutamente cierta. Cuando uno respira, tiene dos momentos. Uno es el que inspira y otro es el que expira, el que larga el aire. ¿Eh? Y cuando uno se expiró, se fue al otro mundo porque ya no respira más. Y todo eso va generando un estado de tristeza. Las enfermedades respiratorias, por lo general, tienen esta característica. ¿Eh? Y si no, yo he visto muchos pacientes en la pandemia. La pandemia fue una enfermedad causada supuestamente por un coronavirus, que las personas estábamos todas con un barbijo, no nos podíamos comunicar bien, la distancia de 2 metros, el aislamiento social y todos los días eran lo mismo. Y eso generó mucha tristeza en las personas. La humanidad estuvo triste, triste y deprimida. Y después de la pandemia, yo he visto que mucha gente no quedó del todo bien. Algo le pasó. Yo por lo menos a mí me pasó de que me caiga, bueno, es algo. Entonces, eso es lo que los chinos ya la medicina china, no los chinos, porque no todos los chinos saben esto, porque uno dice, sí, los chinos que bien que se sabían de todo, pero no, los chinos que pensaban, como era una dinastía, así como tenían a mandarines y los que mandaban, también estaban los esclavos que gracias a eso estos tipos pensaban. Con los griegos pasó lo mismo, ¿eh? Bueno, la tristeza estaba incluida dentro, es decir, cuando uno tiene algún problema respiratorio,
hay algo de tristeza que está generando eso, tristeza. Puede ser que si se prolonga en el tiempo, se puede transformar en depresión. Eso ya lo vamos a ver en un ratito. Eh, Después vienen los griegos. Los griegos también tenían dioses para todo. Y en este caso una diosa que no era muy conocida, pero Esis, hija de Nix, que era la noche, donde no había, en el mito de Esis, que era la tristeza, el lamento, la angustia. La angustia viene de angosto. ¿La angustia de qué? Si me angosta la garganta, no puedo respirar bien. Ahí los bronquios también se contraen, en fin. Esa era una diosa que y nació, según el mito, no entendamos mal, sin la participación de un masculino. No sé, no quiero sacar conclusiones. Era una diosa. Después estaba la diosa de la pereza, la diosa de la mentira, la diosa de Némesis, la diosa de la venganza, la diosa de la discordia, Eris, y así sucesivamente, un panteón lleno de todo. Estaban bien, los griegos tenían esa forma de entender la psicología de solo los arquetipos del inconsciente colectivo. Bueno, llegamos a Hipócrates en el siglo V antes de Cristo, un médico que se lo considera el padre de la medicina y que, entre otras cosas, dijo que tu alimento sea tu medicina, que lo que comas será lo que te sane. Si comes mal, seguramente que no estarás bien. De él salen también los cuatro humores, la bilis amarilla, que es el temperamento bilioso, la sangre, que es el temperamento sanguíneo. Después tenemos el flemático, que es el temperamento, perdón, la flema, que es el temperamento flemático, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con la flema. Ellos consideraban que ese era uno de los cuatro humores. Y finalmente la bilis negra, porque no tenían otra forma de expresarlo, que tiene que ver también con el color de la materia fecal. Volvemos a lo mismo que ya lo vimos antes, y que eso se llama melancolía. Y ahí tenemos también una primera definición de lo que podríamos llamar tristeza. Y la palabra melancolía viene de mélanos, que es negro. Y si ustedes, yo les pregunto, ¿qué color ustedes podrían asociar a la depresión? Yo sé que están pensando que el negro sería un color de la depresión. Muchas veces dice, está todo negro, o veo todo negro, o la noche negra del alma, que también es una esencia floral de Bach que tiene que ver con esto, ¿no? Con la desesperación, ver que todo está negro y no puedo, no veo la luz en el túnel, al final del túnel. Bueno, mélanos con ahí ya tenemos mucho más cerca una visión de lo que es la melancolía, que era una forma de ser también. Eso eran cuatro elementos, cuatro humores, cuatro temperamentos. Bueno, cuatro, ¿no? Los chinos decían cinco, a los griegos les gustaba el cuatro. Miren ustedes, Hipócrates, cuatro sílabas, esdrújula la mayoría. Muy bien. Eh, y después tenemos en la Edad Media, que era una edad donde la religión había, católica especialmente, a través de la, este, bueno, de la censura, este, que decía que la pereza era algo, la abulia, la falta de energía, era un pecado eso, un pecado capital. Y si uno tenía pereza o abulia, este, estaba condenado al infierno. Se consideraba que eso también era un pecado. Hoy se sabe que la abulia se lo puede llamar falta de ganas de hacer cosas, no tengo ganas de nada. Es parte de la depresión, es uno de los síntomas. Se llama anedonia, ¿eh? Contrario a lo que es hedonismo, que
buscar el placer en todo. Anedonia quiere decir que no me gusta nada, no tengo interés en nada. Es parte de la depresión. Hoy se lo considera de esa manera. Hablaba de la Inquisición. Bueno, después, ya en el siglo XVIII, aparece un señor, Richard Blackmore, que rebautizó la tristeza como depresión. Ya ahí nos acercamos más al concepto. Pero claro, la tristeza, ya lo vamos a definir, un estado de, mm, no se lo puede definir de otra manera que falta de ganas, desazón, pero por algún motivo, siempre hay un motivo en eso. Ahora, si la tristeza se prolonga en el tiempo, se supone que desde la psiquiatría 3 meses como mínimo, ya podemos decir, esta persona padece depresión, lo cual tampoco podemos pensar que es totalmente así. Para la primavera hace falta más de una sola golondrina, no lo hace. Bueno, pero ya nos vamos acercando a un concepto un poco más clarito. Y la tristeza es lo que ya vamos a hablar, es una emoción pasajera que dura un tiempo, por algún momento, puede ser horas, días, o 2 o 3, puede ser un mes también. A veces viene por un estado climático, un estado de cielo gris, lluvioso. Hoy podría ser un día de tristeza para muchos. O si uno escucha tango, imagínense, o no sé, o se corta la luz. Dios mío, ahí tenemos una cantidad de factores que pueden. ¿Por qué? Porque falta luz, falta algo que yo quería y ya no lo tengo. Es normal. Sería normal que yo no me sintiera tristeza por algo que pasó, que yo perdí, por algo, se fue, no lo tengo más. O si lo tengo, o si lo va a venir dentro de 2, 3, 4, 5, 6 meses. No puedo esperar, lo quiero ver de nuevo. Bueno, sin embargo, si la tristeza dura más de 3 meses, podría convertirse en depresión. ¿Mm? Bueno, y vamos a ver un poquito más de estadística. ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas hay que siempre leerlas con una lupa, porque a veces dicen la verdad y a veces no tanto. Pero bueno, esto se llama epidemiología, y que es una rama de la medicina en este caso, que se basa en estadística y que es necesario. Hay que saber por qué se puede decir es una epidemia, es una endemia, es una pandemia. Bueno, en este caso, en 1930 en adelante, primero que hubo una mayor comprensión, sobre todo del funcionamiento del sistema nervioso. Ahí falta la S del sistema, pero esto se produjo por varios motivos. La medicina no era como la vemos ahora. Hoy es medicina científica. Y claro, la ciencia desplazó a toda la concepción anterior donde también estaba lo espiritual. Hubo una serie, un filósofo o dos franceses, René Descartes, Augusto Comte, que dijeron, no, señores, esto del alma, esto este, de la espiritualidad, de la energía, todo eso no sirve, no existe. Lo verdadero es lo que hay que demostrar. Y para demostrar hay que hacer experimento. Si el experimento es repetido, da siempre igual, eso es verdadero. Bueno, de ahí más surge la medicina científica, que parece ser de que es la que tiene la verdad, y si no es científico es mentira, a pesar de que en todo caso Descartes y Comte dijeron, no, señor, el alma es un concepto religioso, pero eso no se puede demostrar, entonces sacaron el alma y pusieron al cerebro. Y de ahí nace la medicina que conocemos ahora, experimental, basada en el sistema,
método científico, hipotético deductivo, etcétera, etcétera. Bueno, pero surgen también, gracias a eso, otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de estrés, que usted dice que tiene que ver. Tiene que ver. El concepto de estrés involucra, si perdura en el tiempo, produce un desgaste que nos va a generar un estado de agotamiento, que podríamos llamar también depresión. De ese concepto de estrés, que voy a aclarar un poquito, nace una super especialidad que ya es tan abarcativa que casi no es una especialidad, que es la psiconeuroendocrino-inmunología. Falta que agreguen psiconeuroendocrino-inmunocardio, y lo que ustedes quieran. Entonces ya vamos hacia una concepción mucho más holística, que es lo que realmente somos, una totalidad. Pero también hay otro concepto que es el de homeostasis, que quiere decir que yo puedo mantenerme lo más semejante posible a mí mismo a pesar de que puedo estar cambiando. Y estoy cambiando todo el tiempo. Ayer, hace un tiempo hizo calor, ahora hace fresquito, me adapto a eso, cambio. ¿Para qué? Para mantenerme equilibrado. Si estoy en un lugar oscuro y salgo a la luz de la calle, mis pupilas se van a achicar. Y si es al revés, de la luz a la oscuridad, mis pupilas se van a dilatar. Eso también es un cambio, pero de adaptación. La adaptación es lo que Hans Seyle llama eh, síndrome general de adaptación. Es el nombre científico, médico, de lo que se llama comúnmente estrés. Y el estrés lo robó de la metalurgia, asociado a un estado que es la presión que puede aguantar un metal. Un metal puede aguantar, si aguanta mucha presión, puede aguantar mucho estrés. No sé, el acero puede ser, el titanio, pero un plomo no puede soportar mucho porque es blando, entonces tiene una baja tolerancia de la presión. Y presión está relacionado con lo que nos pasa a nosotros. Estamos presionados por un entorno, a veces nosotros mismos inventamos esa presión y eso genera, primero, una adaptación, pero si después la adaptación sigue, nos va gastando una serie de recursos del sistema nervioso que finalmente podrían terminar en un agotamiento que tiene sus síntomas y ahí ya estamos en un estado complicado, muy semejante, si perdura en el tiempo, a una depresión. Quiere decir que la depresión tiene que ver con un agotamiento gradual de, según la medicina moderna, que avanzó mucho en ese sentido, de lo que se llaman los neurotransmisores, que son sustancias pequeñísimas que se encuentran entre dos neuronas, en el medio de dos neuronas, en los axones, en los cables, vamos a decir. Antes se creía que no había espacio, pero ahora se sabe que hay espacio y en el medio de ese espacio hay ciertos neurotransmisores que son, por ejemplo, los que facilitan la transmisión. Neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, la epinefrina, la adrenalina, que no es un neurotransmisor, pero funciona como tal porque es una hormona, y otros tantos. Entonces, cuando algo se está gastando, eso en un neurotransmisor o no está donde tiene que estar, aparece una falta de transmisión del impulso nervioso, hay agotamiento, hay falta de energía y eso va generando con el tiempo un estado que la psiquiatría llama depresión. Y la responsable hoy en día de la depresión en gran medida digamos, la visión se ha inclinado a decir que ciertos neurotransmisores están en falta. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que
está vinculada con, después lo voy a explicar un poquito más, con una parte del sistema nervioso que es el que nos repara, aquel que nos permite recuperar la energía. Sí, que se llama vagotonía. Bueno, y que ese neurotransmisor, al no estar lo suficientemente sintetizado, porque los neurotransmisores muchas veces no son incorporados o no se los fabrica el cuerpo, sino que vienen por ejemplo, el neurotransmisor que yo le menciono, viene de la alimentación. Ahí lo tenemos a Hipócrates que decía, tu alimento sea tu medicina. ¿Y qué alimentos tienen más capacidad de generar eh, serotonina a partir de un aminoácido que se llama triptofano? Bueno, las nueces, las semillas, las avellanas, las almendras, eh, ciertos pescados de aguas profundas. En general está muy distribuida, así que, bueno, pero el problema es que eso generó de que si entonces falta la serotonina, bueno, vamos a inventar un remedio para que la serotonina esté presente en la sinapsis. Y ahí aparecen los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son, por ejemplo, los antidepresivos conocidos. La, el escitalopram, el citalopram, la fluoxetina, carbamazepina, eh, la fluoxetina ya lo dije, el Prozac, súper conocido, este, y otros tantos. La quetiapina, memantina, ácido valproico, bueno, todos esos hacen que ese neurotransmisor, sobre todo la serotonina, circule entre la sinapsis y no queda atrapada en una de ellas. Dicho sea de paso, la serotonina y otros neurotransmisores ¿saben por dónde se sintetiza? Por lo que comemos. ¿En dónde se podría sintetizar? En el intestino delgado. El intestino delgado es un gran órgano de 7 metros más o menos, que si comemos lo que yo mencioné antes, eh, con cosas que tengan triptofano, es posible que tengamos mejor serotonina. Bueno, también hay otras sustancias que el cerebro mejor dicho, el sistema nervioso sí sintetiza, que se llaman endorfinas, que son las que nos generan un placer, un disfrute. Por ejemplo, haciendo gimnasia o haciendo cosas que nos gustan. Entonces ahí eliminamos un factor de la depresión que es la anedonia, de no me gusta nada, no encuentro placer en nada, lo hago porque tengo que hacerlo, es por deber y todas esas historias. Pero claro, si alguien vaya a un psiquiatra y dice, señor, yo acá no tengo ganas de sexo, no disfruto de nada, vaya, tome escitalopram, que usted deprimió, serotonina. O si no, el gran clonazepam, ¿eh? Parece la panacea. Es una benzodiazepina, no se sabe bien para qué existe, pero se lo da, se lo receta como agua. Bueno, ¿qué dice? Sigamos con la depresión. Eso lo dije rápido, lo voy a explicar un poquito más. El 20% de las personas en el mundo padece depresión según el diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, que hoy está en veremos porque un señor que se llama Trump se le ocurre que la OMS no debería estar, y como acá seguimos mucho lo que dice Trump, acá tampoco lo que diga la OMS no me interesa. Y bueno, de todas maneras, para esta visión estadística, la población mundial supera hoy los 8.000 millones de personas, de habitantes. En enero de 2025 empezamos con esa cantidad en 8.000 millones de personas. Todavía hay lugar para la gente. Lo que es injusto es que haya demasiados pobres, muertos de hambre
y muy pocos que tengan todo. Eso es injusto y no debería ser así. Acá en la Argentina, el último censo de 2023 nos da 46 millones redondeando, donde también tenemos el mismo porcentaje de 20% de personas diagnosticadas con depresión. Eso es la estadística, ¿eh? Y dentro de ese 20% hay uno de cada 8 adultos o adolescentes que padece depresión en todo el mundo. Bueno, y de eso, el uno de cada 10 hombres consulta por depresión o se le ha diagnosticado depresión. Y uno de cada 7 mujeres consulta y se le diagnostica depresión. Eso en Occidente. Pero acá hay que hablar, porque ¿por qué los hombres parece que tenemos menos depresión? No necesariamente. El tema es que por educación o por mandato, lo que sea, el hombre no dice, el hombre no tiene que llorar, no tiene que decir nada y nos callamos la boca. Pero depresión puede haber. La mujer habla más, por eso es más saludable lo que hace, se conecta más con los demás, te ven en un, hasta en una simple, eh, en un cualquier negocio, lo más probable es que una mujer esté hablando con otra. Los hombres calladitos, esperando, dice, cuando se calla la boca, que yo tengo ganas de que me atiendan, y qué sé yo. Pero la mujer hablando se sana también, ¿eh? Por eso ven más, entre otras cosas. Y a partir de 2028, según la Organización Mundial de la Salud, la patología más extendida en el mundo será esa. Hay otras, ¿eh? La diabetes también, pero la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria también. Y también una causa muy importante de mortalidad es la accidentología, que tiene también que ver con el estrés que puede haber en el mundo. Bueno, y lo que dice es un pronóstico bastante complicado porque se calcula que en el 2028 va a ser endemia la depre. Bueno, va a ser la causa principal de deterioro en general. Ahora sí, ¿no? Es lo que pasa. La principal causa de deterioro en el bienestar general. Eso es cierto. En la pospandemia, el aumento de consulta por depresión aumentó muchísimo. Y la ansiedad es parte de, es decir, ansiedad crónica, que es el estado de expectativa de que algo va a pasar. Generalmente es una ansiedad con pensamientos catastróficos. Yo pienso que no voy a poder, que no tengo dinero, que me tiran debajo de la puerta la boleta de luz, la boleta de gas, la de los servicios, y veo que cada vez es más alta, yo gano lo mismo, y entonces me empiezo a deprimir, me empieza a tener angustia. Bueno, pero fíjense otra estadística. 1.500 dosis diarias de antidepresivos en el mundo occidental. Es una barbaridad. Es un negocio grande. Y sí, porque si es negocio, obviamente que eso va a funcionar para los laboratorios. Miren ustedes las vacunas que se hicieron en lo del COVID. Es un número que yo ni sé. 13.338 billones, 830.000 millones. ¿Verdad? Es una locura. Y que ni siquiera se sabe si serán vacunas, porque una vacuna, según la medicina experimental, para que algo sea vacuna, tiene que pasar por lo menos 5 o 6 años de experimentación. Al año ya habían aparecido algunas: Sputnik, AstraZeneca, la Sinopharm, la Pfizer, etcétera. Bueno, pero yo perdón que lo diga todo tan rapidito, pero ¿cuál es el paradigma? ¿Qué, qué, qué es lo que debes tener un profesional de la salud para poder atender bien a una persona y no verla como algo, un numerito? Bueno, que primero el ser humano somos una unidad psicofísica, energética,
Lo de energética lo voy a aclarar cuando ya entremos a explicar más la homeopatía, la terapia floral, porque si no hay energía no hay vida, así de simple. Pues sí, ¿qué diferencia tiene un cadáver de un ser vivo? ¿Cuál es la diferencia? Si los dos tienen estómago, tienen todos los órganos, y uno está ahí frío y el otro vive. La energía, la energía. ¿De dónde viene? Bueno, del sol, de la luna, de las estrellas, del cosmos, de la Tierra, y somos como acumuladores y gastadores de energía, ¿m? Los seres humanos. Bueno, este es el enfoque holístico, energético, y de ahí surge una terapia que tiene un diagnóstico terapéutico, es decir, que yo en el diagnóstico puedo tener ya la posibilidad de hacer un tratamiento, que eso es lo que hace, por ejemplo, la homeopatía. Cuando le dice a la persona, bueno, señor, usted, de acuerdo a todo lo que dije, los síntomas que usted tiene, le voy a dar, supongamos, natrum muriaticum. Ya en el diagnóstico le estoy dando un tratamiento. Al revés de lo que es el diagnóstico patológico, donde le digo, señor, usted tiene esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, está bien, pero ¿cómo se llama? No sé. Tiene esclerosis lateral amiotrófica. Yo lo viví eso en los hospitales que tuve que recorrer. Yo ahí era un fracturado de cadera. ¿Cómo se llama, señor? No, fractura de cadera, señor. Y el que tenía al lado, tenía también fractura de tibia y peroné. Ah, no anda a ver al cama 2 ahí que tiene fractura de cadera, al cama 4 fractura de- de tibia y peroné, y así. Entonces, ¿qué nos veía? Un especialista, que no sabía lo que había dicho el urólogo, por ejemplo, o el cardiólogo. Bueno, eso es porque la segmentación del paradigma de la medicina actual está primero viendo una enfermedad y no un paciente, que no sabe ni cómo se llama. Y segundo, que no solo la enfermedad, sino que está especializada. Hay especialistas de cadera, especialistas de rodilla, especialistas de codo, especialistas de muñeca, no sé, de ceja, de pestaña, cada vez más chiquitito. Es cierto que cada vez hay más información y el médico por ahí no tiene tiempo para estudiar todo, obvio. Bueno, ahora bien, otra cuestión. ¿Qué es la salud? Salud es un estado de bienestar. Yo eso de palabra, el estado no, porque el estado supone algo que está quieto. Es un proceso que se va desarrollando en el tiempo. Estado es como decir elemento, no. Diagno- eh, Estamos en una situación de permanente transformación. Entonces, no diría estado, sino proceso de un logro, de un bienestar físico, mental y social, que puede no ser siempre el mismo, pero se tiende a eso, con capacidad de funcionamiento de los órganos y también eh, del cumplimiento saludable de nuestras funciones sociales, porque somos seres sociales y eso también debe incluirse en el concepto de salud, que nos podemos comunicar y vincular. Aunque no puede decir, yo vivo solo. Sí, yo vivo solo, pero hablo con alguien, hablo con ustedes, me comunico, tengo capacidad de poder vincularme. Eso también es muy importante. Bueno, antes se decía que la salud era la ausencia de enfermedades, pero era la definición por lo negativa. Y una definición por negativa, por lo general, no es muy definición. Y otra forma de ver lo que es la salud es un nivel de eficacia física funcional, es decir, que todo está funcionando sin ruido, los órganos hacen silencio, si nadie, no me entero de nada, no hay síntomas de ningún tipo. En el nivel psicológico también, mis funciones psicológicas como la memoria, la atención, la concentración, la capacidad de asociación, está funcionando bien.
y dice, bueno, esta persona está lúcida en tiempo y espacio, y también vemos que hay un nivel de eficacia social, de conectarse con el otro. Aunque uno pueda vivir solo, eso no importa. Una cosa es vivir solo, otra cosa es aislarse. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, eso sería el paradigma holístico, energético, donde se considera que el ser humano somos una unidad compleja, por supuesto, pero unidad al fin. Ahora, tenemos el otro paradigma, que es el de la medicina actual, de la mayoría, donde se ejerce, sobre todo en los centros de salud, donde el médico tiene una presión de los dueños de la empresa, que tiene que atender 5 pacientes, lo sé, 5 pacientes por hora. Entonces, es imposible. Y lo he vivido yo. Antes yo pensaba que no, pero era así. 5 minutos, 6, 7, 8. El otro día estuve esperando en un lugar, traumatología, eh, 2 horas. Está bien, pero había tanta gente. ¿Por qué? Porque ese es un negocio. O sea, cuanto más gente haya, mejor para la empresa. Bueno, así estamos, todo colapsado. Otra vez digo, yo tenía un tema de retención urinaria por estar quieto. Entonces tuve que ir a la guardia en un hospital de acá cerca, me llevaron. No, señor, usted hay que sondarlo, hay que sondearlo, ponemos una sonda. Me atendieron una chica, no, esta sonda no va. Un dolor terrible. A ver, había otra. Che, vos no sabés cómo poner una sonda. No, poné la número 16, 17, a ver. Plop, nada, por favor. 5 sondas me pusieron, 5. La última, bueno, ya los tenía tan perforada la uretra que al final descargué la orina, pero sangró y todo. Y después, para colmo, para que la sonda no se mueva, me cosieron en el glande. No digo, no hay vergüenza, pero ¿sabe lo que es que me pase una aguja de punta a punta, un hilito ahí para que la sonda no se mueva? Terrible. Pero eso es mala, perdón, eso es mala praxis de acá, Japón, es una locura, se sutura la Sí, sonda total. a la piel, es una animalada eso, perdón, no, animalada no, es una, El animal es mejor. Seguro que no, vos, no, no, es Aníbal. una cosa que no se puede creer, la falta de criterio. Bueno, las chicas esas, yo no sé, eran médicas, no sé, pero tan malhumorada que encima yo cuando de que me sacaron la orina, la palmoteé y le dije, bueno, gracias. ¿Qué? No me toque usted. Anda no le dije nada porque ya. Y después me tuvieron que cambiar porque ahí no había cama, un traslado, un desastre. Y al día siguiente el urólogo realmente me vio y dice, uy, qué desastre que te hicieron. Un mamarracho. Bueno, así estamos. Muy bien. Entonces, el paradigma de la alopatía es ese. Es organicista, no tiene nada. Nadie me preguntó cómo se siente. Y no se lo preguntaron a ningún paciente que yo estaba ahí, sabiendo, internado. ¿Cómo se siente, señor? ¿Cómo es su estado de ánimo? ¿Me puede contar un poquito? No, la terapia la hacíamos entre paciente y paciente, que nos hablábamos, después venían los familiares en los horarios de visita y ahí nos contábamos todo lo que nos pasaba. Hacíamos más terapia ahí que en cualquier otro lugar. Parece mentira, ¿no? Es una experiencia, astrológicamente sería de casa 12. Y se lo voy a comentar cuando demos el curso de astrología. Bueno, entonces estamos fragmentados, encima fracturados, y ahí dice el diagnóstico patológico, dice el diagnóstico de la enfermedad, no el diagnóstico de la persona. Yo no puedo, que es distinto, como yo les dije. Nadie me dice,
diagnóstico Franco Rossomando, no, diagnóstico de fractura medial de cadera o de lo que fuera. Bueno, y la terapia es una terapia que se usa, la terapia química supresiva, que va a, a los efectos y no a las causas. Sí, saca, es una medicina de urgencia, podemos decir. Que no estoy criticando, es que es así. Es como, no funciona de otra manera. Todo rápido. Los ingleses dicen fast and dirty. Rápido y sucio. Fast and dirty. Bueno, aún hoy, y volviendo a la depresión, todavía no tienen una claridad de la o comprensión del mundo emocional. Y porque, claro, si no el médico tiene que saber psicología, tiene que saber psiquiatría y no le da el tiempo. No es culpa del médico que hace lo que puede. Es más uno que estaba ahí cuando se acercó a mí, che, estoy cansado, necesito un clonazepam. Vos que sos, que sabés algo, decime algo de homeopatía. Y ahí le tuve que decir, bueno, me consultás después, ahora no puedo. Bueno. Entonces sí posee una visión materialista, porque somos cuerpo parcial del consultante, ¿eh? Pero esa es la realidad, no estoy haciendo crítica ni nada, es la realidad. Muy bien, el ser humano entonces es una unidad en la diversidad. Somos una unidad en la diversidad. Bueno, y la comprensión errónea de la depresión se debe al enfoque que yo le estoy mencionando, organicista. ¿Cuál es la causa? Y la falta de, de neurotransmisores. Cosa que además es medio, sé, irónica, porque en algún momento yo les he preguntado a pacientes que vienen a decir, "Ya ¿sabe, doctor, que el psiquiatra me diagnosticó depresión endógena"? Ah, ¿y qué es depresión endógena? Ah, no sé, pero me lo dijo. Y yo le digo, bueno, ¿le mandó a hacer algún dosaje en sangre de serotonina? No, ¿qué es eso? No me dije, yo me callé la boca, pero digo, mejor ni hablar. Bueno, depresión endógena. Y la señora se fue con la idea de que era depresión endógena. Todas las depresiones son endógenas también. Siempre hay una causa endógena. Pero también puede ser exógena, es decir, que la causa viene de afuera. ¿Por qué? Porque se le murió le perdió el perrito, se le fue el marido, el hijo se le fue. Tantas causas hay que ahora las vamos a ver. Bueno, entonces se la comprende por la alteración de los neurotransmisores. Entonces, si la culpa es de los neurotransmisores, tenemos que fabricar eh, remedios que hagan la función del neurotransmisor. Y así se venden y se venden las pastillitas famosas. Hay lugares que ya, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, ya no se medica a los depresivos. Se los trata como personas. No le dice, bueno, señor, usted váyase, vuelva dentro de no sé cuánto y vamos a ver cómo anda. Bueno, entonces se trata el efecto y no la causa. La causa está en otro lado. Bueno, la depresión es un síndrome. Síndrome quiere decir conjunto de síntomas y signos. Síntomas y signos, no es lo mismo una cosa que la otra. Psicosomático y vincular. Porque digo, también somos seres sociales desde el vamos y tenemos que también dar importancia a eso. Entonces, ahora voy a explicar un poquito más esto. ¿Qué es un síntoma y qué diferencia de un síntoma, de un signo? Un síntoma es lo que yo digo que me pasa. Estoy triste, tengo dolor, tengo chucho de frío, estoy de mal humor. Todo eso son síntomas que son lo que me pasa a mí. Muy bien. Y los signos son aquellos objetivos, son expresiones de un desarreglo, de un trastorno, pero que se pueden ver o se pueden determinar por objetividad.
Supongamos que yo digo, tengo un chucho de frío, me duele la cabeza, me duelen las articulaciones. Esos son síntomas subjetivos. Y yo pienso, o alguien me dice, che, puede ser que tenga fiebre. Bueno, me pongo el termómetro, 38 medio, 39. Eso es un signo, porque es objetivo. Aparece en un aparato. Puede ser una radiografía, una tomografía, una ecografía, resonancia magnética, mamografía, lo que ustedes quieran, que es análisis de laboratorio, todos son síntomas objetivos, están ahí, nadie puede dudar de ello. Pero el problema de la depresión es que la mayoría de los síntomas son subjetivos y no tienen muchos signos. Si uno me viene a la consulta o al psiquiatra y le dice, yo tengo tal y tal y tal y tal síntoma, no el psiquiatra no le dice, vaya a sacarse una resonancia magnética a ver si le sale la depresión en la resonancia o en la radiografía. No es probable que no pase nada. No hay un aparato para decir objetivamente usted tiene depresión. ¿Me explico cómo es eso? Entonces, el problema está en que la depresión tiene mayoría de síntomas subjetivos, porque es así, es el sujeto el que la padece. No hay nadie todavía, no hay. Sí, uno puede decir, vaya a un psicólogo, el psicólogo le va a hacer unos test de lo que sea, test de Rogers, test de los colores, test de Philipson. Eso ahí podríamos ver que eso podría ser una prueba objetiva. Pero hoy encima los psicólogos, acá por lo menos en Argentina, ninguno toma test. Ya parece que eso pasó a la historia. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Qué requiere entonces el abordaje holístico, psicológico, humanístico también, que todos somos personas, energético porque es un desequilibrio de energía vital, nutricional también porque tiene que ver con la nutrición, por lo que comemos? Muchas veces hay cursada de una depresión con enfermedades somáticas. Por ejemplo, claro, una enfermedad crónica, un diabético, lo más probable es que esté deprimido por su enfermedad. Entonces cursa con enfermedades que generalmente son crónicas. Entonces se le da medicación, tome algo para la depresión, etcétera, etcétera. Bueno, medicación ocasional, sí, según cómo sea el paciente. Y además hay que ver qué tipo de integración social tiene esa persona. Cuando digo medicación ocasional, es que no es obligatorio que un paciente con depresión necesite, mm, valga la redundancia, una medicación antidepresiva. Lo que pasa es que en el paradigma, el paciente también cree en ese paradigma organicista. Y si va a un psiquiatra y le cuenta y el psiquiatra dice tiene depresión, pero no sale con ninguna receta, lo más probable es que ese paciente no vuelva a ese médico. Este no sabe nada, pero tengo que saber, me tiene que dar una receta con anti. Claro, ahí el paciente por educación siente que no cumple con el protocolo de dar recetita o de ir a la farmacia con el papelito. Bueno, la depresión se vive en soledad, ese es un problema, porque muchas veces la persona no, por más que esté rodeada de personas, no dice nada, no sangra, no tiene signos, entonces por ahí los demás no la valoran lo suficiente, si este está deprimido, es un plomo, ¿para qué poder hablar con él? Y se va quedando cada vez más solo. Afecta a todas las áreas, no una sola. Y también por un desconocimiento social que uno mismo podría tener una depresión y no sabe que la tiene. Bueno, para superarla se requiere conocimiento.
creo que algo de esto, si sirve esta charlita para poder aclarar un poquito y que, por el conocimiento para algo lo tenemos, entonces conocer y saber también ayuda a entender lo que nos pasa, porque tenemos mayor claridad. No les recomiendo que vayan al doctor Google porque ese doctor no existe y lo peor es que lean todo lo que puedan leer y se salgan cada vez más angustiados o no les pasó. Bueno, y hay que tener una estrategia terapéutica, ¿no es cierto? Es decir, saber cómo tratar al paciente, escucharlo, sobre todo escucharlo, que es la primera cosa que le hace bien a la persona. Es que ser escuchado, que pueda hablar. Bueno, en la religión antes estaba la confesión. Bueno, la confesión, entonces no digo que sea mejor o peor, pero no pasa. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito más el tema del estrés que está relacionado. Dicho de una manera más concreta y objetiva, síndrome general de adaptación. Recuerden, adaptación es acomodarse a las circunstancias. Pero a veces esa adaptación, de tanto adaptar, falla. Empezamos a cansar de adaptarnos. Y ahí viene el tema. Entonces, la primera etapa es la alarma. Acá pasa algo, algo raro. La alarma por lo general genera miedo de algo que puede pasar. Siento ansiedad, siento eh, un futuro catastrófico. Bueno, no voy a poder, no voy a hacer esto. Me alarmo. Eso a nivel físico va a corresponder a un estado de inflamación. El organismo se inflama para prepararse para el peligro y afrontarlo. Después viene la segunda etapa de afrontamiento de la situación. Y ahí empiezo a resistir. No, me resisto, hago fuerza, pero llega un momento que si no pido ayuda o no hay manera de poder salir de la situación, empiezo a tener agotamiento, me canso o se me gastan las reservas de energía. Y ahí ya tenemos un tema muy cercano a lo que podríamos llamar depresión. El alarma no hay todavía. El alarma estoy ahí atento. Segrego, ahí lo que digamos, lo que participa es el sistema nervioso que se llama simpático, segrego adrenalina, la adrenalina me genera una broncodilatación, bueno, ¿para qué? Para tener más oxígeno, la sangre va más a los brazos y a las manos, perdón, y a las piernas para salir corriendo o pelearme si no puedo hacer nada. Y bueno, tengo que resistir, resistiré, dice la canción. Está muy lindo. Ahí ya empieza a haber un estado, homeopáticamente se llama psicosis. Eh, Eso, bueno, no viene al caso. Pero al final, si yo me agoto porque sigue la alarma, sigue la resistencia y nada, no tengo ayuda, me agoto, me canso. Y ahí ya, ahí vemos otro tema, que es que el agotamiento no necesariamente es algo malo. ¿Pero qué pasa? Si yo estoy agotado, es obvio. Si yo gasté todas mis energías, tengo que estar agotado. No, la sociedad no nos permite estar agotado. No, vos tenés que trabajar. Y si no, tenés que pedir una licencia. ¿De cuánto? No, más de 7 días no. 7. Y eso no me resuelve absolutamente nada. Vivimos en una sociedad que nos exige trabajar y estar bien. Lógico, si no, no podemos ganar, pero no tenemos un descanso. Y yo creo que muchas de las llamadas depresiones son una expresión de un descanso necesario que tenemos para poder reparar energías y que no se nos permite. Entonces, por eso no tengo ganas de esto, no tengo ganas de dormir o no duermo, pero no es el... En fin, es todo un tema sociológico que no voy a entrar en eso porque sería muy polémico, en fin. Pero en la fase de agotamiento, lo que se genera es la reparación de la energía gastada en la fase de alarma y de resistencia. ¿Me explico? Bueno, lo vamos a ver con
con un grafiquito. Bueno, acá hay otras cuestiones. Vamos a pasar esto porque así ya vamos explicando un poquito más. Bueno, hay síntomas psicológicos, emocionales, que son conscientes e inconscientes. Bueno, vamos a ver la sintomatología de la que aparece el DSM-5, que es el Diccionario de Síntomas Mentales, el mataburro de los psiquiatras. Bueno, la tristeza diaria persistente. Ya me levanto mal, pensando que este día va a ser una porquería, falta de deseo, anedonia, no tengo ganas de hacer nada, me quiero quedar en la cama, cambios de hábitos alimenticios, donde por lo general lo que pasa es que o se aumenta de peso o se disminuye. Eso ya también podría ser, pero una golondrina no hace verano. Entonces ustedes pueden decir, y si yo tengo esto, soy deprimido. No, esperen un momento. Disminución energética, sí, me da energética, sí, cansancio, falta de ganas, etcétera. La alteración del ritmo del sueño, esto sí, generalmente hay insomnio. ¿Por qué? Porque me quedé en la fase de alarma, estoy atento. El nido de grillo que tengo en la cabeza me hace ruido todo el tiempo y no me deja dormir. Que no son pensamientos, sino ideas eh, rumiantes. Una cosa es pensar, otra cosa es darse manija. Y ahí aparece, porque encima me voy a dormir, apago la luz, está todo quieto, no veo nada y escucho cualquier ruido y ahí la cabeza empieza los pajarracos que empiezan a dar vuelta. Tema que los pajarracos muchas veces hacen nido ahí. Y el tema es que no hay que no dejar que esos pajarracos bajen. Bueno, cansancio ya lo dije, autoestima baja, no valgo nada, soy un pobre tipo, este tiene todo, yo no tengo nada, cada vez estoy peor. Bueno, ojo, ¿eh? Y esto lo que voy a decir lo digo eh, bajo mi responsabilidad. Hay, eh, vamos a decirlo de alguna manera no paranoica, pero hay una tendencia a que tengamos que estar de esa manera, ¿eh? Hay. Ustedes dirán, ¿y qué? ¿Pasa esto? Pasa, sí. Hay grupos muy pequeños que quieren que la humanidad no esté bien, que gaste en remedio, que se sienta mal, el estado de bienestar ya no es lo que pasaba antes, sí, tiene que ser un estado de bienestar estimulando al mercado de consumo, bueno, toda una cuestión que no quiero entrar porque si no sería muy largo y por ahí no pueden ser interpretados correctamente. Bueno, pensamiento de muerte, obvio. Si todo me va mal, prefiero morir. El plan suicida, eso es un riesgo, porque un depresivo persistente puede pensar y hay que saber si tiene un plan elaborado. Eso es riesgosísimo. Pues lo peor que le puede pasar a un psiquiatra, a un psicólogo, a un médico, es, se me suicidó un paciente, Dios me libre. Bueno, la soledad no aceptada también puede ser motivo. A veces, bueno, la vida a veces nos lleva a que estemos solos. Los hijos se nos van, uno está separado, bueno, pero siempre ahí está la posibilidad de conectarse con gente. El aislamiento consecuencia de eso. Bueno, sentimiento de culpa, eso también es muy importante, el autorreproche, la culpa la tengo yo de todo lo que me pasa. O sea, todo como para que la autoestima cada vez sea peor. El autorreproche está relacionado con eso, la pérdida de sentido de la vida, para qué la vida no sirve para nada. Yo tenía una persona conocida, pobre, que al final murió de diabetes, pero decía, un estadounidense, ¿no? La vida es un balde de mierda.
con las manejas para adentro, decía el tipo. Bueno, tanto Balcán hizo una profecía autocumplidora porque después se murió de diabético. Ahí la depresión se le pasó al cuerpo. Bueno, raptos de ira también, uno se puede enojar mucho, eso no es bueno. A veces uno tiene ganas de pegarle a alguien, pero en fin. La represión emocional, no puedo demostrar todo lo que me pasa. ¿Para qué? Si rumiación mental, otra, la cabeza no para de funcionar negativamente y síntomas orgánicos que pueden estar cursando con todo lo que yo le dije antes. Ahora, no todo esto, o sea, por separado uno puede tener alguno, o dos, o tres, pero si ya tenemos de esos 18 más de la mitad, un poquito más, ya podemos pensar que sí, podría haber un estado depresivo. No quiere decir que tenga que necesariamente que medicarse con o clonazepam, que no sirve para dormir, a veces se usa inadecuadamente, es más un ansiolítico que otra cosa, y que sí, digamos, no necesariamente tiene que ser medicado con algún antidepresivo. Puede haber una depresión encubierta, puede haber, a veces esta depresión encubierta cursa con patologías. Y hay una frase de la biodecodificación que es esta: lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Recuérdalo porque es interesante. Lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Como lo decían los chinos hace 3.000 años. Si yo tengo tristeza, pero no lo digo, lo más probable es que me tenga algún problema respiratorio o fume. Bueno, causas posibles. Bueno, una de ellas es la que se le mencioné, esa protodepresión, que es eso de haber nacido y el temor a caerse por la fuerza de gravedad. Estrés crónico que sigue y no puedo, el estrés crónico llega al agotamiento. Cambios bruscos en la vida. Sí, a veces de repente algo pasa que no esperábamos y bueno, nos genera tanta necesidad de adaptar que no nos podemos adaptar rápidamente. Traumas infantiles, puede haber abandonos por lo general, ritmo de vida rápida, problemas económicos, desengaños amorosos, pérdida. Todas estas son eh, motivos que estadísticamente marcan esta posibilidad. Bueno, la jubilación puede ser también. Y el trauma de nacimiento, la realidad es amenazante, genera depresión como defensa. Pero yo lo que insisto es esto, que la depresión no necesariamente es una enfermedad, sino una necesidad de que el organismo todo, incluyendo nuestra parte psíquica, necesita descanso. Pero eso está mal visto. Entonces tenés que levantarte para trabajar. Y no, pero no puedo porque, bueno, tenés que trabajar. Pedí parte médico. Bueno, toda una serie de historias. La realidad amenazante genera entonces simpaticotonía, que es secreción de adrenalina. El organismo, el sistema nervioso tiene dos partes, sistema nervioso autónomo, dos partes importantes que son sistema nervioso simpático, que es el que nos genera alarma, secreción de adrenalina, eh, preparado para atacar o para huir, y la otra es, y ahí el que tenemos la estructura anatómica o fisiológica sería el puente hipotálamo hipofisario suprarrenal. Hipotalámico hipofisario suprarrenal. Palabra difícil, pero es lo que hay en el sistema nervioso simpático, que es el que nos prepara para, para escapar o para huir o para atacar. Ahora bien, puede haber causas que se disparan desde afuera
que son peligros, y eso viene por el lado de la percepción. Olemos algo peligroso, un incendio, vemos noticias malas, escuchamos noticias malas, tristeza, depresión, queja, etcétera, etcétera. O quizá el sentido que menos puede alarmarnos es el gusto, pero también puede ser que comemos algo que no sabe bien y ahí nos alarmamos. Pero por lo general, los sentidos que más los alertan son la vista y el oído. Podría ser el olfato también. Bueno, esa es la simpaticotonía. Y la otra parte complementaria y de reparación sería vagotonía. Vagotonía porque el nervio que está a cargo de todo esto se llama vago o neumogástrico o décimo par craneal, que nace en el cerebelo, allí arriba de todo, es una partecita del encéfalo, pasa por un agujerito en la base del cráneo, sigue por el cuello, oído, cuello, tiroides, va al tórax, pulmones, corazón y llega hasta el intestino grueso. A veces, si no llega más a los órganos genitales. Es por eso se llama vago, porque va de acá para allá. Es un nervio enorme, muy importante porque es el que nos permite el disfrute, el descanso, la actividad sexual, la, la digestión, que todo eso está anulado si lo que predomina es la simpaticotonía. La vagotonía lo que busca es reparar lo que se gastó de energía en el estado de simpaticotonía. Entonces ustedes me van a decir, ¿cuál es el estado predominante en una persona con estrés? Simpaticotonía. Estamos todos en simpaticotonía. Estamos hipersensibles. Cualquier cosa nos altera. Y sí, estamos ahí en alarma, resistiendo. Bueno, esto vamos a pasarlo porque la verdad que es más de lo mismo. Acá está el grafiquito. No sé si lo llegan a ver. Al principio a la izquierda tenemos un estado de normalidad y la onda energética va y viene regularmente y de repente hay algo que nos altera y todo eso se va para arriba. Simpaticotonía, con todos los síntomas posibles. Pero ahí tenemos alarma, resistencia y agotamiento. ¿Ve cómo baja? Bueno, en el agotamiento hay depresión. ¿Pero para qué? Para reparar. Y ahí entramos en el periodo de vagotonía. ¿Podemos salir? Obvio, podemos salir. Bueno, bueno, seguimos porque si no, mira, puede ser que haya situaciones que nos bancamos y eso se llama tolerancia aprendida. Tolero que me insulten, tolero que me peguen, tolero que me violen, lo que sea, y tolero. Y eso se desarrolla por un aprendizaje y por violencias repetidas. Nos insultan, nos dicen que somos ratas inmundas, que carajo de esto y de otro, ya sabemos de quién estamos hablando, entonces eso lo vamos tolerando y lo vamos aprendiendo. Y nos vamos a bancar un montón de cosas, así. Y entonces todo eso genera un gasto de energía, porque igual eso, por más que digamos, no tiene importancia, la tiene. Entonces uno se acostumbra tanto que después no se da cuenta que es un problema. Una vida sometida al consumo, eso también puede ser causa de depresión. Y ahí viene todo de afuera. Necesito, no tengo un iPhone, no tengo un Rolex, no tengo un último modelo, no me puedo ir de vacaciones. Y bueno, entonces empieza a sentir que no valgo nada. También puede haber enfermedades crónicas, la anemia es una causa, se parece mucho a una anemia, pero la depresión, pero la anemia es porque le falta hierro.
o es una de las causas, anemia ferropénica se llama. Puede haber anemia de ácido fólico, la anemia del Mediterráneo. Vieron que los italianos del sur y los griegos y los españoles del sur tienen una tendencia medio depresiva a la tarde. Bueno, muchas veces eso tiene que ver con esta causa de talasemia, se llama. Y puede ser también que eso sea origen, no digo que sea necesario, pero las letras del tango son todas depresivas también. Angustia, en esta tarde gris, siglo XX Cambalache, eh, Madre Selva, Remembranza, eh, Nada, qué lindo tango, ¿ves? Rencor, bueno, todas. El hipotiroidismo podría ser también semejante a una depresión. Bueno, la teoría de los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, gamma aminobenzoico, ácido, también es un neurotransmisor, y el cortisol, que sabe si se pide, porque es una parte, es una hormona de corteza suprarrenal, que se da cuando la persona está muy estresada y se pide cortisol matinal. Y si da más alto de lo normal y está estresado. Bueno, intoxicación de cortisol, de serotonina, somatizaciones, estrés prolongado y todo eso son causas. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver algo un poquito más. ¿Podemos pasar? Vayan teniendo alguna preguntita por ahí. Sí, las causas heredadas también pueden pasar, obvio, pero la herencia de ADN, genética, yo la pongo en duda. Puede ser que uno herede más costumbres porque hay familiares depresivos que ADN donde se marque que hay algún gen que tenga que ver con la depresión. Podría ser, pero no es necesario. Bueno, el pensamiento, sí, no puedo, no sé, no sirvo, de esto no valgo nada, no salgo de esto, futuro es negro, desesperanza, etc. Para todo esto hay esencias florales, les digo que Bach se las pensó todas, ¿eh? Bueno, ya podemos pasar por esto porque ya lo expliqué. Entonces tenemos, lo que sí quisiera que pueda quedar lo más clarito posible sería esto de desequilibrio neurovegetativo, que es esto de que el sistema nervioso simpático está en contra del parasimpático. Es normal que pase. Y eso es lo que mostraba recién con las fases normal, normotónica, simpaticotónica, vagotónica y normotónica otra vez, si es que podemos salir de eso. Bueno, ahora vamos a ver cómo se trata homeopatía y flores de Bach. Tengan alguna preguntita, la anotan y yo después se las contesto. ¿En qué se basa la homeopatía? Bueno, Hahnemann, Samuel Christian Friedrich Hahnemann, que nació en 1750 y pico, vivió 88 años, se casó dos veces, la segunda con una paciente que curó, francesa, de 33 años, parece que la homeopatía le servía, tuvo 11 hijos y, claro, se cansó de dar remedio que no servían. Y un día dijo, basta. Un ariano, 10 de abril, dijo, acá le salió a la sala de espera, dijo, señores, váyanse porque yo no voy a atender más. Hasta que empezó a trabajar de traductor de libros, encontró un libro donde había de toxicología, donde explicaba que eh, la, la corteza de un árbol se llama china o Cinchona officinalis, eh, generaba, con eso se trataba la curación de la malaria, la quinina. Con eso en ese momento se trataba la curación de la quinina. Pero si se ingería en dosis tóxica,
la quinina causaba los mismos síntomas de la malaria. Entonces dijo, ¿cómo? En dosis tóxica genera síntomas y en dosis terapéutica cura los mismos síntomas. Bueno, lo similar cura lo similar. Entonces, y por ejemplo, yo estoy deprimido y pierdo la audición o no escucho bien, veo poco, mi intestino delgado y grueso funciona mal, estoy nervioso, iracundo y después no puedo dormir. Probablemente hay una intoxicación, que lo he visto, de alguna sustancia, como puede ser, por ejemplo, el plomo. Lo que le pasó a Beethoven. Sí, Beethoven, usted me decís, Beethoven era un genio. Bueno, ¿cuántos habrán sido intoxicados con plomo? No fueron genios y se murieron. Pero en homeopatía, el plomo sirve preparado homeopáticamente con dosis infinitesimalmente pequeñas, pero como una vacuna, pero muchísimo más diluido y dinamizado, va a curar esos síntomas que presentó una persona que se intoxicó con plomo. Esa es una de las tantas, digamos, medicamentos homeopáticos que se puede utilizar para tratar la depresión, aunque no necesariamente la persona esté intoxicada con plomo. Les digo que es muy probable porque la nafta, la contaminación que existe, no es que se niegue eso, el cambio ambiental existe y por lo tanto puede haber plomo, aunque digan que la nafta no tiene plomo, ahora lo tiene igual, menos, pero lo tiene, y estamos respirando plomo. Entonces puede ser que esa sea una de las causas y se trata con plumbum homeopático. Bueno, la base de la homeopatía es que somos seres energéticos, que hay digamos, un poder, ahí lo dice en latín, vis natura medicatrix, que es que la naturaleza es su propio medicamento, la naturaleza misma nos cura porque si no, no se entiende cómo minimísimas cantidades de algo puedes despertar esta propiedad de la energía vital, que es esto de poder curar, sanar, diría yo. Entonces, todos tenemos salud y todos podemos recuperarla si es que la perdimos en algún momento. No necesariamente tenemos que tomar pastillita. Si la tenemos que tomar, la tomamos, pero administrada por alguien profesional, no a la automedicación. Y otra cosa que dice Hahnemann también, que la salud no solamente lo que leímos antes, sino alcanzar los más altos fines de la existencia. ¿Qué es? Amar, amar al prójimo como a sí mismo. Lo dice un mandamiento de ámate a ti mismo, ámate a los demás ama a Dios como a ti mismo y ama a los demás como a ti mismo. ¿Eh? Bueno, hay algunas cosas que sí sirven. Estar expuesta a la luz solar, no, lo necesario, no, obviamente no estar ahí con cuerpito sin ropa a una hora que no se puede, pero sí estar eh, expuesto a la luz solar. Caminar en una vereda tranquilo, mirando al piso para no caerse, pero necesitamos luz solar. Nuestro cuerpo lo necesita, entra por la piel. Dormir más o menos 7 horas, aunque eso no puede no ser así. Puede uno dormir menos horas y estar bien igual. No es que si uno no duerme 7 horas, tiene insomnio, no. Muchas veces viene la persona y dice, no puedo dormir. ¿Cuánto duerme? 6 horas. Bueno, está bien, es lo que necesita. ¿Se cansó usted, señora? No. Entonces, no va a dormir porque el sueño viene también por el cansancio físico. Actividad física genera endorfina, nutrición saludable, bueno, hay mucho para hablar de eso. Son cosas que hacen falta. Y lo otro es, bueno, buscar ayuda a un tratamiento, la N,
adherencia al tratamiento, buscar ayuda profesional, eso es obvio también. No una palmadita en el hombro, bueno, sí, salgo de paso, pero después vuelvo. Esos son los 5 pasos para lidiar, buscar ayuda. Ejercicios regulares que generan endorfinas. Reírse, reírse. Hay un personaje que se murió ya, pero vivió 93 años, un tipo que se llamó, un sobrenombre que se puso Tangalanga, y el tipo le hacía reír a a un enfermo amigo, después se murió el tipo, pero murió riendo, y le generó una sobrevida que si no, no hubiera podido vivir más. Y de ahí salió toda una grabación que causa mucha risa. Pero reír es saludable, muy. La comida saludable también, meditación fundamental. La relajación es la que nos induce a ese estado de vagotonía que yo les recomiendo, una buena respiración también y contactar con gente positiva, socializarse. Hay y la hay. ¿Eh? Bueno, ese es el equilibrio de la energía vital. Canten, vayan a bailar sin sobrepasarse, pero háganlo. Porque esa también es una manera, y que encuentren el gusto en lo que estén haciendo. No digan, este trabajo no me gusta, no me sirve. Algo les tiene que gustar. Búsquenlo eso. Disfruten, disfrutemos. Disfrutar quiere decir sacarle el fruto. Después lo comemos. Claro. La homeopatía entonces puede ser definida como un sistema terapéutico basado en el principio de similitud, como ya le mencioné, que lo semejante cura lo semejante. Si yo tengo una sustancia tóxica que me da síntomas, esa misma sustancia preparada en dosis homeopática, minimísimamente diluida, para eso hace falta un laboratorio, me va a tratar y eliminar, como si fuera una cura, una vacuna, esos síntomas que tiene la persona que ha ingerido tóxicamente eso. Bueno, ¿de qué nos intoxicamos? De adrenalina, por ejemplo. Excesiva adrenalina en el cuerpo. ¿Cuál es una planta que puede tener algo parecido? Se llama Nux vomica. La nuez vómica que tiene estregnina, que la estregnina tiene, da síntomas de intoxicación muy semejantes a la adrenalina. Somos muy nosvómicas muchas veces. Somos trabajólicos, nos enojamos por cualquier cosa, nos revela la injusticia. En vez de esperar al ascensor, seguimos por la escalera, no podemos esperar nada y vamos a la farmacia todo el tiempo a comprar remeditos. Remedio acá, remedio allá, leemos mucho Google, y entonces vamos con la valijita o con los bolsillos llenos de remedio. Es llama Nux vomica. Y además somos celosos, desconfiados, y este me mete los cuernos, este me mete los cuernos. Bueno, esa es otra tipología muy habitual, digamos, en el estrés cotidiano de una ciudad. Bueno, ahí vuelvo un poquito a principios homeopáticos. Similia, similia muscurantur, quiere decir lo similar con lo semejante, la energía vital, que ya exigimos. La enfermedad es un desequilibrio de la energía vital. Y esa es la causa. Si no tratamos la causa, no podemos curar. Ahora, si yo le doy una pastilla, esa pastilla es química. Pero si yo digo que la enfermedad es desequilibrio de energía vital, la química no me va a arreglar la energía, me va a curar algo, pero para eso tengo que usar sustancias que sean energéticas, vibracionales, que tengan la misma naturaleza de la enfermedad. Por lógica, si la enfermedad está generada por un desequilibrio de energía vital, yo lo que necesito para tratar es energía saludable, no química, porque eso no va una cosa con la otra.
Las dosis infinitesimales, la mínima cantidad posible, mucho menos que son de lo que son las vacunas. Las vacunas todavía tienen demasiada dosis. La ley de curación que dice que la curación siempre se produce de adentro para afuera, de la mente o de la emoción hacia el cuerpo, de lo profundo a lo superficial, de arriba hacia abajo, y en el orden inverso a la aparición histórica de los síntomas. Quiere decir que los primeros síntomas en curarse son los últimos en haber aparecido. Y así. Bueno, eso es algo que tiene que ver con la clínica. Y la natura medicatriz, y lo que yo dije antes, el poder sanador de la misma naturaleza. La fuente de vida es la energía vital y ese es el principio de la homeopatía y de la terapia floral. Si no tratamos eso, al cuerpo solo no va. Bueno, bueno, esa es una frase que también aparece por ahí. Y vamos un poquito a ver algunos remeditos. Los organismos, bueno, ahí está Hahnemann, viejito ya, pero... Y ese es Eduard Bach. Vivió 50 años, pero eh, a él le habían diagnosticado a, lo- a los 30 y pico de años un cáncer terminal. Y sin embargo, eso fue cuando tenía 30 años. ¿Y qué hizo? Dejó todo lo que era lo que usaba él, la medicina, era un excelente eh, bacteriólogo, hubiera tenido mucho éxito acá en la época de la pandemia. eh, Sin embargo, él dijo, se rebeló frente a ese diagnóstico y dijo, bueno, señores, si yo me tengo que morir a los 3 meses, hago todo lo que se quiero. Y se fue. Se internó en los bosques de Gales. La acompañó una secretaria, Nora Wicks, y bueno, vivió todo lo necesario para poder descubrir las propiedades terapéuticas de las esencias florales, que hasta el momento que las vivió fueron 38, podía haber descubierto más, pero eso fue de 1922 a 1935, que es el año que murió. Era un libriano, dicho sea de paso. Hahnemann era de Aries. Bueno, bueno, ahora seguimos porque si no, nos llegamos, no los quiero cansar. Bueno, la terapia floral y la terapia homeopática, como son semejantes en sus principios, se pueden utilizar de manera combinada y da muy buenos resultados. Los medicamentos florales y homeopáticos hacen que el propio ser genere la sanación, estimula la sanación. No es que, sí, tienen la energía, por supuesto, pero el que se sana es el organismo despertando ese poder curativo que tenemos todos. Entonces estimulan la autorregulación, la persona cambia la actitud al estimular la energía vital y es uno el que siente que se está mejorando. Eso uno lo ve. A mí me da mucha placer cuando un paciente después de segunda, tercera, la otra vez viene un paciente de hace 30 años, este, que le había hecho bien todo lo que yo le había dado, hace 30 y pico de años. Y bueno, a mí me resultó muy, muy agradable. Bueno, estos son algunos aforismos de la enfermedad no es un desequilibrio de la energía vital, hay que tratar la causa y no el efecto, tratar la persona, no a la enfermedad. La enfermedad es una palabra, un sustantivo abstracto, está la persona, la enfermedad no es material en su origen. Bueno, son todos conceptos que dio Edward Bach. Bueno, yo quisiera llegar ahora a ver un poquito los remedios, ¿eh? Total, ahí tenemos. ¿Cuáles son los mejores remedios para tratar estados depresivos? Muchísimos. Yo nombro algunos, les doy alguna característica. Aurum, que es el oro. ¿Para quiénes? Para personas hiperresponsables que se toman todo a pecho
y que creen que lo pueden arreglar todo. Solo pater familia, los ejecutivos o aquellas personas que tienen mucha responsabilidad y algo mal que sale, la culpa es de ellos. Se hacen cargo de todo, sobreestiman sus fuerzas, eh, más allá de su resistencia, entonces están en alarma, están en resistencia, resistencia, pero en algún momento se agotan. Y en algún momento empiezan a tener síntomas como la culpa, como no sirvo para nada, soy un pobre tipo. Y lo peor de todo es que son de los peores porque tienen pensamientos suicidas. Otro remedio es natro muriático, que es la sal, cloruro de sodio. ¿Cuál es el problema que tiene este? Mira para atrás. Los recuerdos. ¿Qué le pasó a, en la Biblia, una mujer, Lía, que fue la mujer de Lot, que se fue escapada de Sodoma y Gomorra? ¿Qué le dijo Dios? No tenés que darte vuelta porque te vas a convertir en estatua de sal. Y así fue. Miró para atrás, la sal. ¿Qué hace la sal? Congela, saca el agua. Y bueno, eso es lo que pasa. Nos saca el agua de la vida, nos seca. Estamos tristes, deprimidos porque